Hola, yo soy la doctora Suraima Corona y hoy te voy a entregar el primero de una serie de videos que he preparado para ti hablando de mitos sobre la diabetes. Seguramente tú has escuchado alguno y si es así, te voy a invitar a que lo dejes en los comentarios de este video para que yo pueda seguir grabando más videos al respecto y desvelemos juntos todas esas ideas que no son ciertas alrededor de la diabetes, pero que seguramente nos han resultado una piedra en el zapato. Acompáñame. Hoy te voy a contar acerca de uno de los mitos que más pesar me provocan. Seguramente tú lo has escuchado. Yo no sé si en el país donde tú vives esto es algo que resulte común, pero por lo menos aquí en México todo el tiempo lo escuchamos. Desafortunadamente, a pesar de vivir en una época moderna donde hay mucha información al respecto, hay quien se atreve a decir que la diabetes puede dar por un susto. En la consulta escucho personas que tristemente están convencidos de que les dio diabetes por asustarse. Entonces hoy te voy a contar y vamos a saber si eso es cierto. Primero quiero comenzar contándote que tanto el miedo como los sustos, la ira, la alegría, la preocupación, la ansiedad, todas y más son emociones humanas. Esto quiere decir que todos los seres humanos somos capaces de emocionarnos, tanto en el sentido positivo como en el sentido negativo. Yo te tengo que recordar con este video que todas las emociones humanas tienen un sentido. Y ya sea bueno o malo, como sea que tú lo quieras ver, el sentido de las emociones es prepararnos para defendernos, para pelear, para huir o para resolver la situación ante la que estamos viviendo. Esto significa todos los seres humanos seguramente alguna vez en la vida nos hemos asustado. Entonces, ¿por qué no todos tenemos diabetes? Porque es un mito, no es verdad. La diabetes no da por sentir un susto o por vivir un miedo enorme, tremendo, por experimentar pánico. La diabetes no te va a dar por eso. Y quien crea que la diabetes le llegó por un susto, probablemente está pensando en otra cosa. Y te cuento más al respecto. Resulta que la diabetes tipo 2, por ejemplo, aparece de una manera multifactorial, gracias al conjunto de múltiples factores que se unieron para que la persona tuviera o presentara esta enfermedad. Ya te he contado antes que, por cierto, si no has visto otros videos en mi canal, te invito a que los explores. Aquí tengo ya mucha información generada para que tú aprendas un poquito y cada vez más acerca de la diabetes. Entonces, seguramente si tú ya viste varios de los videos en mi canal, sabes que la diabetes, por lo menos tipo 2, es una diabetes que requiere muchos años para que aparezca y también requiere muchos factores para que cuando se juntan la diabetes ocurra. Entonces resulta que los sustos o las emociones experimentadas como fuertes pueden resultar la gota que derrama el vaso. Esto significa esta emoción que te va a generar la liberación de sustancias, hormonas y neurotransmisores en cascada, en cadena, pueden hacer que tu glucosa se eleve. Eso sí es una realidad. Las emociones, indistintamente del sentido de la emoción o de la intensidad de la emoción, son capaces de generar en ti respuestas hormonales. Y eso seguramente ya lo sabías. Y seguramente por ahí viene a tu mente la idea del concepto de diabetes emocional. Quiero abarcarla en este video también. El diagnóstico como tal de diabetes emocional no existe, pero sí te creo y sí es posible que tu glucosa se eleve por alguna emoción. Eso es completamente natural. Nuestro cuerpo está diseñado para emocionarse, te lo repito,
y en esa emoción pueden sobrevenir algunas alteraciones y elevaciones hormonales, como por ejemplo, es bien sabido por todos, el cortisol. El cortisol es una hormona contrarreguladora de la insulina y es capaz de elevar la glucosa en tu sangre. El sentido biológico de esta respuesta, de esta reacción, es para que tú te prepares, para que todos nos preparemos para actuar, para pelear, para huir. Esto esencialmente y de primera mano lo logramos gracias a la adrenalina. Es esa hormona que hace que tu corazón lata muy rápido, que te sientas acalorado, que te den ganas de salir corriendo. Incluso la adrenalina es capaz de hacer que sientas miedo para que puedas huir, pelear, luchar. Hace que tu sangre se mueva de lugares hacia otros. Por ejemplo, hace que tu sangre abandone el tubo digestivo para que se vaya a las manos y a los pies, donde vas a necesitar sangre para poder echarte un sprint, un brinco o para poder pelear. La adrenalina y esta movilización de la sangre de unos lugares hacia otros puede generar alteraciones en la glucosa de tu sangre, porque recuerda que la glucosa es una fuente de energía de primera mano y súper rápida, y entonces pues eso es lo que necesitas ante estas situaciones. Pero ¿qué pasa si ni peleamos, ni huimos, ni ocurrió nada, pero la emoción de todas maneras se genera? Bueno, pues esas sustancias hacen un pico al momento de que ocurre la emoción y luego presentan una caída. Esto es, la glucosa y todo lo demás se va a normalizar dentro de la próxima hora. Sin embargo, si estas emociones o estas circunstancias o situaciones que te generan emociones intensas se repiten, son constantes y se cronifican, esto es, rebasan los 3 meses, es posible que entonces aparezcan otras sustancias que te van a ayudar a adaptarte a esos medios hostiles o esas emociones. Una de esas sustancias es la famosa y ya conocida cortisol. Esta hormona tiene poderes antiinflamatorios, pero también es capaz de suprimir tu sistema inmunológico y de elevar tu glucosa. Entonces, pues resulta que detrás de este mito con el que hoy comenzamos hay cierta razón y esa es la lógica, pero no es verdad. No te puede dar diabetes por un susto porque, insisto, si así fuera, todos tendríamos diabetes. Simplemente lo que pasó fue que ese susto fue la gota que te derramó un vaso que estaba por derramarse. Entonces, ¿qué pasa si nos asustamos? ¿Qué podríamos hacer para evitar que la glucosa se suba? Pues en realidad actuar. Lo ideal sería que te movieras, que no te quedes sentado como si no pasara nada. Ante tus emociones actúa, muévete y de preferencia eso, haz ejercicio. Una de las técnicas más poderosas para manejar el estrés es precisamente hacer ejercicio. El ejercicio, el movimiento, la contracción de tus músculos te va a ayudar para que baje más rápido tus niveles de glucosa. Usa esa glucosa que ya está en el torrente sanguíneo como fuente de energía y entonces pues muévete. Eso sería lo ideal. Y si tú ya vives con diabetes y estás notando que estás viviendo estrés crónico y esto eleva tu glucosa y no sabes qué hacer, el mismo consejo te puedo dar. Muévete. Evita pasar mucho tiempo sentado para que la glucosa rápido vuelva a la normalidad. Otra cosa que puedes hacer es lograr que tu glucosa siempre esté controlada. Es decir, haz ejercicio, aprende a comer bien, toma tus medicamentos, revisa tu glucosa para que este control de base te ayude a normalizar rápidamente las glucosas que se llegan a subir cuando vives emociones. Esto significa, no es lo mismo que yo viva siempre con la glucosa en 200 y de repente me asuste o me espante o me enoje, lo cual, te repito, es algo que los seres humanos naturalmente hacemos. Y mi glucosa se dispare a 400. Tú mirarás que como siempre ando en 200, pues lógico, la respuesta glucosa alta puede ser mucho mayor, porque las hormonas que contrarregulan esos picos de glucosa no funcionan adecuadamente. Pero si por el contrario
mi glucosa siempre está controlada y manejo números dentro de mis rangos normales. Te doy un ejemplo, siempre estoy en 110, pues en el momento que yo me enoje, me asuste o me emocione, mi glucosa probablemente alcance un 180 y luego se recuperará. Entonces, tú miras la gran diferencia. Sí, las emociones sí elevan tu glucosa, pero si tú ayudas a tu cuerpo comiendo bien, haciendo ejercicio, revisando tu glucosa y tomando tus medicamentos, si los usaras, pues entonces esas emociones no van a afectar grandemente tus cifras de glucosa ni tu control. Si por el contrario no cuidas tu diabetes, sí, un estrés puede resultar la gota que derrama el vaso y entonces ayudarte a permanecer con las glucosas altas. En todo caso, de fondo, creo que si tú eres una persona que vive estresada constantemente o que vives estrés crónico por la razón que sea, creo que la mejor recomendación que te puedo dar es busca terapia psicológica. Muchos somos las personas que actualmente estamos en terapia psicológica y te podemos dar fe de que realmente es muy útil y es como un tratamiento que te tomas, como una medicina que tomas para mejorar tu salud. Es, a mi gusto, uno de los medicamentos más efectivos y más baratos que existen porque incluso puede ayudarte a eliminar síntomas físicos, no solamente mentales. La terapia psicológica te va a regalar, te va a dar herramientas tuyas, solamente propias de ti, para que puedas ser capaz de autogestionar tus emociones. Porque te voy a contar un secreto. Nunca vas a dejar de emocionarte, pero sí puedes desarrollar la habilidad de frenar y gestionar y evitar la hiperreactividad emocional. Entonces, de esta manera vas a lograr que las emociones que siempre van a ocurrir no afecten tu salud, lo cual, insisto, es totalmente posible. Entonces, hasta aquí ya te lo he comentado, el ejercicio y la autogestión de las emociones, lo que significaría inteligencia emocional, terapia psicológica. Existe una gran cantidad de herramientas de la psicología humana que podrías probar para poder saber cuál es la que más te conviene. Pero créeme, como diabetóloga te tengo que insistir, es muy importante. Las personas que sanan su mente, que reequilibran su espíritu, y aunque suene muy volado, la verdad es que hay que reconocer que los seres humanos somos mente, cuerpo, espíritu, somos una integridad de factores y no debemos ignorarlos. Si tú detectas que estás teniendo dificultad para gestionar tu estrés, créeme, atiéndelo, porque de verdad puede dificultar el control de tu diabetes. Las personas que suelen tener depresión, ansiedad o cualquier tipo de estrés crónico suelen tener dificultad para cuidarse. Suelen ser las personas que menos autocuidado tienen. Suelen ser las personas que menos organizadas están. Esto es una generalidad. Cualquiera que sea tu caso, insisto, puedes tener un tratamiento. Y entonces así logras que si todavía no tienes diabetes, pues que el estrés crónico no contribuya, no se sume a esa lista de factores que pueden generar diabetes. Y si ya estás viviendo con diabetes, puedes lograr que tu autoequilibrio y el control de tus emociones, por llamarlo de alguna manera, te ayude y forme parte de tu tratamiento. Entonces, bueno, en este video aprendimos que la diabetes nunca da por un susto. Eso no es verdad, es un mito y forma parte del costal de ideas que carga la ignorancia de la diabetes. Hoy, gracias a este video, tú sabes que en realidad las emociones humanas son muy importantes. Hay que aprender a gestionarlas para que nuestra salud siempre se mantenga en buenas condiciones, especialmente cuando vivimos con diabetes. Yo soy la doctora Suraima Corona. Para mí ha sido un placer contarte todo esto en este video. Te espero en el próximo y te recuerdo que todo este esfuerzo lo hago para que juntos logremos que la diabetes deje de ser una preocupación en nuestras vidas.
Nos vemos en el próximo y no te olvides de compartirle este video a quien creas que lo necesita. Déjame una manita arriba para que me ayudes a mantener la energía haciendo este trabajo. Adiós.